toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar, y contra la corriente navegar, ser diferente. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Muy buenas tardes, esperamos que hayan tenido un muy buen almuerzo, hayan comido muy rico, nosotros comimos muy sabroso. Y estamos viendo la clase de Efesios o la carta de Efesios. Y estamos en la segunda parte de los 12 puntos de Pablo a Efesios, a la cual hemos titulado como lo que se llama la Iglesia de Cristo, plenitud de Jesús. Y estamos viendo los puntos de membresía. Espero que se esté desarrollando bien esto en la mente de cada uno de ustedes. Sé que he recibido muchos mensajes de varios hermanos y hermanas, no solamente locales, sino externos, que parece ser que esta carta lo sienten como una exhortación muy directa. Pero Pablo quería que lo viésemos de esa manera. Vamos a estar ahí en Efesios y vamos a continuar con esta idea. Veíamos la semana pasada la importancia de la sujeción. Y no se va a ver. Allá, allá sí, y aquí no. Okay. Muy bien, entonces veíamos la importancia de la sujeción y veíamos cuál era el objetivo de los miembros. O sea, después de obedecer al Evangelio, ¿cuál es tu objetivo, tu meta? Número 1, perfeccionarte. Número 2, hasta que crezcas a la estatura del varón de Cristo, hasta que seas un varón perfecto. Perfeccionar significa ejercitarte en cuanto a la fe. El varón perfecto significa madurez, llegar a madurar. Y esos son los dos puntos de ello. Y lo que veíamos la vez pasada donde nos quedamos es, ¿cómo sabemos cuando alguien deja de ser miembro de la iglesia? Esta es una de las preguntas más interesantes que se hacen. ¿Cómo sabemos que alguien deja de ser miembro de la iglesia? Si fuese una compañía secular, la membresía se pierde cuando uno deja de pagar su mensualidad.
o se pierde cuando uno ha roto o ha quebrantado algunas políticas que ellos tienen en tal o cual lugar. Si lo vemos en cuanto a un empleo, ¿cuándo es cuando dejas de ser empleado de una compañía? Cuando te despiden. Los sistemas de disciplina de las compañías son muy distintas. Hay veces, si te llegas a robar algo de la compañía, te despiden pronto. Hay veces tienes que tener ciertos puntos o ciertas faltas, llegar tarde y entonces te despiden porque no se puede confiar en ti. Y otras partes, ahora más que nada en estas épocas, ya no solamente importa lo que haces dentro de la compañía, sino cómo te comportas fuera de la compañía. Lo que haces fuera de la compañía, en los medios, cómo te comportas afuera, pueden hacer que te despidan automáticamente y pierdes el empleo. Pero ¿cómo sabemos cuándo se deja de ser miembro de la iglesia? Eso es otra cosa que interesante. Primero, lo que queremos comprender es cómo sabemos que somos miembros de la iglesia. ¿Cómo tenemos la idea correcta de lo que significa ser miembros de la iglesia? ¿Y cuáles son algunos de los sinónimos que podríamos entender para llevar a cabo esto? Dijimos nosotros en la semana pasada que a la iglesia aquí en Éfeso se le llama como cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, Él es el cuerpo. Hablaremos un poquito acerca de esto en un momento. Dijimos que aquí también se le llama como familia. Dijimos también que se le llama como templo. Cuando decimos miembro, para el cuerpo hace sentido. Miembro para la familia hace sentido, pero para el templo no. Por eso a veces se coloca mejor como una piedra viva para el templo. Eso todo tiene que ver cómo se une una con la otra. ¿Cuándo se deja de ser miembro? Primero tenemos que ver la gran bendición que tenemos en ser parte de esta familia. Yo sé que ustedes no lo tienen ahí, ¿ok? Pero lo estoy haciendo por la gente que me ve afuera, ¿ok? Entonces dice ahí en Efesios capítulo 1, en el verso 27, la pregunta que nos hicimos la vez pasada es, ¿puedo yo ser cristiano sin pertenecer a una iglesia? Efesios nos dice que es incongruente, no puedes. Luego hay una pregunta que me hicieron muy interesante y la voy a explicar a través de mi clase. ¿Necesito ser miembro de una iglesia para ser salvo? Bueno, Efesios nos dice que es incongruente también, que una va de la otra, pero lo voy a explicar más detallado para que se entienda esa percepción. ¿Ok? Fíjate cómo dice ahí Efesios 1:22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Es importante la iglesia? Pues al parecer la iglesia es el cuerpo de Jesús. Por ende, preguntaríamos, ¿puede alguien tener a Jesús si no se es parte del cuerpo? Hago esta pregunta. ¿Puedo yo ser creyente de Jesús y no ser miembro de su iglesia? Es una pregunta. ¿Qué es lo que la iglesia me da? Ya vimos que me perfecciona hasta madurar. Pero ¿cuál es el beneficio de ser miembro? Lo vamos a explicar. Un miembro puede dejar de ser miembro cuando hay un rechazo por ya no vivir en acuerdo a los mandamientos de quien tiene toda la potestad. ¿Tiene Jesús toda la potestad en el cielo y en la tierra, hermanos? Según hemos leído aquí, Él ha colocado todo esto en la iglesia, la cual es su cuerpo. Sí, aquí lo estamos leyendo. Entonces, la iglesia es importante al parecer, porque la iglesia somos ¿quiénes, hermanos? Nosotros. Sigamos viendo esto, ¿ok? Vamos a poner un separador aquí, ¿ok? Vayamos a primera carta de Corintios y vamos a ver el capítulo 5, en el versículo 11, y lo vamos a detallar todavía mucho mejor, ¿ok? Ok, dice Pablo,
Y en la foto pueden mirar, si lo vieran, manzanas y una podrida. Pablo dice esto: ¿cómo sé que yo soy miembro de la iglesia? Yo sé que yo soy miembro porque pertenezco a ella. ¿Cómo sé que pertenezco? Porque me reúno solamente, no necesariamente. Claro, es parte de lo que debes de hacer, pero no lo es todo. Veamos más. Primera carta de Corintios 5, en el versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Al parecer, en Corinto había miembros de la iglesia que tenían esta pregunta: hay alguien que se llama hermano, pero este alguien que se llama hermano dice, fuere fornicario, o sea, vive en unión libre, o tiene una muchacha y tienen sexualidad, tienen sexo. En este caso, ¿qué hago? Y él dice, soy hermano. ¿Cómo es que una persona no conecta estas dos? Hay gente que no las conecta. Hay gente que viven en pecado y piensan que son hermanos. Levante la mano si alguien ha visto esta conexión, hermanos. ¿Por qué no lo conectan? Entendimiento. Necesitamos orar para entendimiento. Pablo dice a ellos, no os juntéis con ninguno que fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Qué le está pidiendo Pablo a la iglesia? Según leemos aquí, hermanos. Yo sé que es la hora difícil, pero ¿qué le ha pedido Pablo a la iglesia? ¿Qué te pide a ti según lo lees aquí? No tener comunión con ellos. ¿Por qué? Ellos se llaman hermanos. Entonces, para eso se hace un juicio. ¿Quién hace el juicio? Cada quien conforme a la palabra de Dios. Entonces, dice, no te sientes aún a comer con ellos. La pregunta que les tengo ahora, según Pablo, ¿este es miembro de la iglesia? No. Aunque él dice que es, ¿qué, hermanos? Hermano. Entonces, según Pablo, yo debo de hacer esto. Esta es la dirección apostólica que me da Pablo. Aquí se muestra que la vergüenza de muchos será a pesar de su forma de vivir. Pensarán que son miembros en su mente, pero en la realidad no lo son. Así que cuando la iglesia no procede en forma pública, uno lo puede hacer en forma individual. Voy a repetir este concepto, ¿ok? Muchas veces nosotros esperamos a que la iglesia tenga en excomunión a una persona, los comulgue. No necesitas esperar para eso. Aquí no es en forma colectiva, sino en forma que tú decides. Tú has juzgado que esta persona que se dice hermano es esto, no te juntes con él. Se oye muy tajante, ¿a poco no? ¿Pero por qué? Porque ¿qué es la iglesia? La iglesia es vida, a diferencia de muerte. Veamos qué dice Primera de Timoteo 1:20. ¿Acaso Pablo hizo eso con algunos miembros? Primera de Timoteo 1:20. Dice así, versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, dice ahí, a algunos, los cuales son Himeneo y Alejandro. Ha llamado por nombre a dos personas Pablo, a Himeneo y Alejandro. ¿Los ha avergonzado públicamente, hermanos? ¿Lo sabe toda la iglesia en Éfeso? ¿Lo sabe la iglesia en Elgin? Todos lo sabemos. Ahora, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es lo que ha hecho Pablo? Pablo hizo un juicio, y el juicio es: Alejandro e Himeneo no merecen
ser miembros. No deberían de estar entre nosotros. Por lo tanto, yo los entregué a Satanás. Y porque había algunos que no habían hecho lo mismo en Éfeso, menciona sus nombres para que ellos mismos ¿qué? Se avergüencen. Esto es muy difícil, porque cuando las personas, pues Himeneo y Alejandro, a mí qué me interesa, no los conozco, decimos nosotros. Pero qué tal si dijera un miembro de mi familia en la carne. ¿Cómo puedes juzgar que ya no es miembro? ¿Cuándo dejó de ser miembro? Es la pregunta que estamos analizando. Jesús lo dice en Mateo 18, él todavía lo hace de una manera más amplia, más fuerte, dice Mateo 18, en el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significaba tenerle por gentil y publicano en el contexto de Jesús, hermanos? No tener comunión con ellos. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Quién dice eso? El Dios de misericordia. Jesús que murió por nosotros. ¿Pero por qué lo dice? Esa es la pregunta que tenemos que entender. Ahora, porque la iglesia se supone es el lugar de vida. Es un estado de vida. Vamos a Efesios otra vez, capítulo 2. Si alguien dice, pues que, ¿cómo yo sé que alguien ya no es miembro de la iglesia? Un miembro deja de serlo. Primero, cuando deja de sujetarse a los mandamientos de Dios. Y no se tiene que hacer en forma pública. Si yo considero por el juicio que yo doy que esta persona ya no se está sujetando, yo puedo proseguir. No tengo que esperar que lo haga la iglesia, yo prosigo. Es más, me siento mal decirle hermano. Cuando tú veas que yo cambio, que ya no le digo a la gente hermanos, ya estoy diciendo algo con mi vocabulario. Ya lo digo por su nombre. Y dices, espérame, ya no le dijiste hermano, exactamente. Porque no se está comportando como ¿qué? Hermano. Porque ¿quién es mi hermano? El que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. ¿Cómo hago ese juicio? ¿Soy tajante? No, Pablo me lo enseñó. Jesús me lo indicó. Efesios 2:1. Podríamos llegar a pensar entonces que una persona que se dedica al pecado es una persona que deja de ser miembro de la iglesia. Porque no hables con un avaro. ¿Qué tiene? De vez en cuando todos somos codos. Sí, pero hay avaros y hay avaros. Hay alguien que se dedica a la avaricia y hay alguien que tal vez tiene todavía ciertas tendencias que están mal. Fornicario. Sí, hay alguien que tal vez tiene un desliz y hay alguien que no le importa y se mete con su novia y son como si nada. Entonces, ¿tú cuándo vas a decidirlo? ¿Cuándo decides hacerlo? Él lo decidió, no fuiste tú. Y este es el chip que tenemos que cambiar. No es que tú decidas, tú juzgas lo que está pasando, pero ellos decidieron dejar de ser miembros de la iglesia. ¿Cuándo? Cuando han regresado a las tinieblas. ¿Qué hace Pablo? Pablo en Efesios 2 ahora nos va a explicar que éramos antes de ser adoptados. Antes de ser miembros de la iglesia, ¿qué éramos? Pecadores. Vamos a leerlo. Efesios 2, versículo 1. El que lo tenga lo puede leer. Entonces, lo que Pablo va a explicar es por qué es importante la iglesia. Porque los que son miembros de la iglesia son los que entienden que Jesús les dio vida porque antes estábamos muertos en delitos y pecados. Si yo decido deliberadamente pecar otra vez, entonces yo mismo estoy decidiendo morir otra vez. Y por lo tanto, yo mismo estoy dejando de ser miembro de la iglesia. Ahora no lo vamos a ver como miembro, lo vamos a ver como muerte y vida. Cuando yo decido morir, dejo de ser miembro. Aunque yo me siente aquí, de nada serviría. Hermanos, en las iglesias de Cristo hay mucha gente que piensan que están vivos y están bien muertos.
Tú lo ves en la iglesia de Cristo en Sardis, en Apocalipsis 3. Dice, yo conozco tus obras. Tienes nombre de que estás vivo, pero ¿estás qué? Muerto. Le dice a toda la iglesia. Y le dice, pero hay algunas pocas personas que no han manchado ¿qué? En una iglesia no todos estamos vivos. Yo puedo dejar de ser miembro sin que ustedes se den cuenta. Cuando yo mismo me dedique al pecado. Dice ahí, en los cuales anduviste en otro tiempo antes de ser miembros de qué, hermanos? De la iglesia, sí. Antes vivía así, ahora ya no vivo así, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad ¿qué? Del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ese otro tiempo es cuando no éramos miembros de qué, hermanos. Muy bien. Dice, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Éramos hijos de Dios, hermanos, antes? ¿Éramos hijos de qué, hermanos? De enojo, de ira. Dios estaba molesto porque nos dedicábamos a qué? Al pecado. Si yo se me adopta espiritualmente y se me sienta en lugar celestial, soy miembro de la iglesia. Pero si yo decido regresar a ese tipo de vida, yo estoy dejando mi morada, estoy dejando mi membresía y ya no quiero ser participante. Porque una persona ya no quiere venir de pronto a los servicios porque ya se siente mal. Le va a echar toda la culpa a toda la iglesia, es lógico. Porque no puede rendir cuentas por sí mismo. O sea, ¿qué es lo que hace alguien? Tú ve Dateline o 2020 cuando están entrevistando a los policías a las personas que matan a la gente. Tú velos, ¿ok? Los sientan y les preguntan, ¿qué hiciste? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Lo mataste? Y están, no, yo está. O sea, tal vez fue aquella persona. No fue aquella persona. Hasta que no sacan la evidencia. Y a veces sale al final del programa que vino haciendo uno que no pensabas que era. ¿Por qué? Porque una persona, hermanos, que deja de amar la luz, deja de amar la comunión y empieza a amar las tinieblas y no quiere tomar responsabilidad. La culpa es de ustedes. No, es que la iglesia te va a ejercitar hasta madurar. Son los dos objetivos de la iglesia. Pero si yo no quiero eso, yo me alejo. Esa es la primera señal. Yo me alejo. Yo estoy abandonando mi morada, abandonando mi membresía. Hay iglesias de mucho desorden, hermanos. Aquí no estamos así tan desordenados. Pero hay iglesias, hermanos, que la persona se va 4 o 5 meses y luego regresa como si nada. Y se va unos 2 o 3 y se regresa como si nada. Se aparece como Juan en su casa, como dice ahí el dicho. ¿De veras? Y el error más grande de los Gomamai, que decíamos esto, los que dirigen, pásale a predicar. Pásale, quién sabe dónde estuviste, pero así te vas a animar. ¿Cómo puede ser posible que una persona se anime así, hermanos? Él dejó, pero todavía no acabo. Sigamos viendo esto, Romanos capítulo 6, 1 y 4. ¿Cómo puede ser que una persona que vive en la gracia de Dios decida hacer esto? Cuando una persona deja de ser miembro, cuando una persona deja de vivir en la luz o deja de estar vivo. Romanos 6, 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. ¿Por qué no se puede perseverar en el pecado? ¿Por qué no se puede, hermanos? Ahora, sí es verdad. Desde que una persona empieza a alejarse hasta que se quita la membresía, hay un tiempo. Les voy a decir algo que es increíble, lo voy a aplicar. Me gusta mucho el teléfono iPhone cuando sacaron la posibilidad de grabar en cámara lenta. ¿Saben qué es cámara lenta, va? Porque eso no existía antes, ¿eh? Cámara lenta es cuando toma lo que sucede en segundos y lo hace en cámara lenta. Yo soy miembro de la iglesia y estoy sentado en lugar celestial. ¿Cuándo fue que dejé de ser miembro? A veces nosotros no lo vemos en cámara lenta nomás. Ya dejó de ser miembro, pero esto fue en cámara lenta, hermanos. Y tú lo ves en cámara lenta, el hermano se fue parando, puso el pie hacia la derecha y poco a poco se fue alejando, hasta de que dejó de estar sentado. Esto es un proceso, hermanos. Cuando tú ves que un hermano se está parando, siéntese otra vez, hermano. Vamos a ayudarle. Cuando se empieza a desviar, la pregunta que hacemos es, ¿cuándo dejo de ser miembro?
Dice ahí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna ¿qué? Manera. ¿Qué debemos de hacer? Ayudar, sí, pero ¿cuándo? Santiago capítulo 5, versos 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20 dice así. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador, a ver, les voy a preguntar, el que se extravió, ¿cómo le ha llamado Santiago? Pecador. Para extraviarse, no, vamos a verlo en cámara lenta, fue algo en forma ¿qué? Progresiva, gradual, sí. No fue como que ya me extravié, ya me salí, no. Hermano, la gente va poco a poco, se va saliendo. Dices, no, este ya andaba mal. No es algo de que pasó algo, a veces lo agarran como excusa. No, es que hubo un cohete y por eso me salgo de la iglesia. No. Lo que tú no entiendes es que la gente agarra esos, como es como los ladrones aquí, los afroamericanos, que lo de Black Lives Matter, ¿qué hicieron? Esa excusa, vamos a robar todo. ¿Tú crees que estaban protestando? No, eran ladrones. Y nada más esperaban, ¿qué manos? La excusa. Pues ve, el que se dice ser hermano y no lo es, y le gusta más el mundo que la iglesia, nomás está esperando que haga un movimiento en falso, y ya pasó esto y el hermano gritó, me salgo. Es la culpa del hermano, porque ¿para qué me anda gritando? No, este ya andaba mal, ya andaba parado del asiento, pero no lo ves en cámara lenta. En cámara lenta este está así como que ya me voy a salir, nomás espero que pase algo en la iglesia. Y luego, híjole, no ha pasado nada, yo ya me quiero salir. No pasa, todo está muy tranquilo, ¿cómo me salgo? Cuando uno está en si alguno se ha extraviado, Santiago le llama pecador. Le llama pecador. ¿Se puede? Sí. ¿Se puede hacer algo todavía? Claro. Hay que hacerlo rápido, no te esperes mucho tiempo. El error más grande de muchos hermanos es cuando pasa algo en nuestras familias, no queremos que la gente sepa. Ya cuando la persona está acá afuera, ayúdame, pues ya para qué, pues ya está bien fuerte. Aquí, cuando se está moviendo, que estás batallando con tu mujer, porque aquí es cuando tienes que hacer algo. Aquí ayúdale porque se está extraviando ¿de qué? De la verdad. Ahora, luego viene otra pregunta más interesante. ¿Cuándo se pierde la membresía? ¿Y qué relación tiene con la salvación? ¿Y qué relación tiene con el cuerpo? ¿Y qué relación tiene con Cristo? Veamos segunda carta de Juan, verso 9. Levanten la mano si todos están aquí conmigo, hermanos. No se me duerman, porque yo comí un pollo a la leña asado bien rico con unos frijolitos, y un aguacate, y una salsita, y un arrocito, y un cafecito, y un emperador. Chucherías me ponen atención, ¿verdad? En la clase, ¿quién sabe qué dijo el hermano? Segunda carta de Juan 9, fíjate, ¿ok? Ahora, ve, ponle atención, ¿ok? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. A ver, ¿quién ya no tiene a Dios? Según lo que leímos. El que se extravía. El que no tiene ¿qué? La doctrina, dice ahí. No tiene a Dios. Ahora, el que persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué es la doctrina, hermanos? La palabra de Dios. ¿Para qué sirve la iglesia? Para ejercitar ¿en qué? En la palabra de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Es lo que dice. Entonces, para eso es la iglesia, para ayudarnos a madurar. Pero si alguien se extravía, no tiene a Dios. Les voy a preguntar, ¿ok? Por ende, si alguien no tiene a Dios, ¿es salvo? Según lo que acabamos de leer ahorita. O sea, si alguien no tiene a Dios, ¿es salvo? ¿Cuál sería su respuesta? Unos dicen que no, muy bien, no, ¿ok? No, porque el que dijera sí, te hago otra pregunta todavía. ¿Se puede tener salvación sin Dios? Dirías, no, pues es lo que está diciendo aquí. Por eso, la membresía igual a vida, la membresía igual a salvación. Se los explico de otra manera. ¿Qué les parece? ¿Están todos aquí conmigo, hermanos? No se me vayan, ok, no se me vayan. Apocalipsis 22,
versículo 11. ¿Qué pasa cuando alguien decide en cámara lenta irse apartando del camino de Dios? Apocalipsis 22, versículo 11. Ok, 22, 11. 22, 11. Un miembro deja de ser cuando se entrega al pecado sin freno. A ver, ¿es malo fornicar, hermanos? ¿Qué sería entregarse al pecado ya sin freno? Pues vivir en unión libre. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Fornicar es malo, pero eso ya se ha entregado al pecado. ¿Es malo embriagarse? ¿Qué sería entregado? Pues que ya todos los fines de semana, ¿qué? Pero hay muchos que dicen, no, es que no está mal, hermano, tómate una, no hay problema. Aquí un one night stand, no hay problema. El domingo te arrepientes y está todo bien. ¿Tú crees que no hay así miembros en la iglesia, hermanos? Bien liberales, claro. Pero lo que dice Pablo es, antes estábamos muertos en delitos y pecados, ahora somos miembros de la iglesia. ¿Por qué la iglesia es importante? Porque ahora vives en otro tipo de vida. Apocalipsis 22, 11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando una persona, fíjate, ¿cómo es que Dios aconseja esto? Dirías tú, Dios nunca va a decir, si eres injusto, ya, tranquilo, vente para acá. No, Dios dice, si vas a ser injusto, éntrale. Como dicen en Monterrey, toda la carne, ¿qué? Al asador. ¿Para qué andas que bailando acá? Éntrale todo, vete al antro. Es lo que está diciendo aquí. Éntrale de una vez para adentro. Es lo que está diciendo. No andes así como... Esto es lo que dice Dios. ¿Pero por qué? ¿Cuándo se perdió la membresía? Cuando empecé como un bobohead, ¿verdad? Así. ¿Cuándo empecé? ¿Cuándo dejé de ser miembro? ¿Cuándo dejé? Lo que tú tienes que entender es que es una forma gradual. Te lo voy a explicar de otra manera. ¿Qué les parece? Lo explico de otra manera, hermanos. ¿Están todos de acuerdo? Ok. Cadáver. Primera palabra. Segunda palabra, difunto. Tercera palabra, occiso. Cuarta palabra, fallecimiento. A ver, en el español son 4 palabras distintas. Cadáver, difunto, occiso, fallecimiento. Todas tienen que ver con qué, hermanos? Con muerte. Pero cada palabra indica algo. ¿Va? ¿Listos? El cadáver se refiere al sustantivo del cuerpo muerto. Ves a un cuerpo muerto, llegas, aquí hay un cadáver. ¿Me siguieron todos, hermanos? ¿Está muerto? Totalmente, ¿ok? Número 2, ¿ok? El difunto se refiere a el adjetivo de una persona sin vida. Se murió Ricardo, ahora es el difunto. El tercero, occiso, se refiere a una persona que ha muerto violentamente. A ver, este es el occiso. ¿Qué le pasó? Lo asesinaron. 20 katanas por todo. La daga y todo, lo mataron. Le cortaron los brazos, el occiso. ¿Está el cadáver ahí? ¿Ah? ¿Está el difunto ahí? ¿Es un occiso? 3 palabras distintas. En la iglesia, hermanos, hay hermanos que se mueren espiritualmente en forma violenta. O sea, no fue gradual, fue mira. Y tú dices, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Si estaba cantando, yo voy a la ciudad de Dios, y ahora canta, el tiempo pasa y no te puedo olvidar. ¿Cómo pasó de cantar de esta a cantar esta? Murió violentamente. Hay miembros en la iglesia que mueren violentamente, hermanos. Así es. No se necesitó cámara lenta. Y hay otros que es poco a poco. Por eso cuando tú ves que tu esposo o tu esposa anda mal, empiézale a trabajar. No te esperes.
Porque a veces quienes se dan cuenta son los, ¿quiénes, hermanos? Los familiares. Oye, ¿sabes qué? Mi esposa como que ya no quiere ir a la iglesia. ¿Sabes qué? Que esta ya ni ora. Esta ya no es puras carnalidades, que está viendo la novela y se está carcajeando de todo y ya empieza a ser grosera. No dices nada, ¿verdad? No dices nada. Ya cuando la está bailando, anda de pecadora la mujer. Ayúdenme, hermanos, ayúdenme por favor, porque ya no sé qué hacer con ella. Es que ya está bien difuntada la pobre. Es una difunta, ¿ya qué le vas a hacer? Ya nomás el cadáver se ve. Levante la mano que me está siguiendo, hermanos. Este es un proceso de muerte. Ahora, les voy a preguntar algo para hacerlos pensar, porque siento que están muy preocupados. El hermano dijo que soy cadáver, difunto, oxiso. Les voy a preguntar, hermanos, ¿ok? ¿Cuándo se murió? ¿Cuándo se muere una persona otra vez? Cuando peca, cuando qué. Si una persona decide pecar y vivir en el pecado, ¿está muerta espiritualmente, hermanos? ¿Dejó de ser miembro de la iglesia? A ver, regresamos a la palabra Pablo. El fornicario, el avaro, ¿cuándo dejó de ser miembro de la iglesia, hermanos? Porque él piensa que es hermano todavía. Entonces, ¿cuándo dejó de ser miembro? En la parte de la vida se entiende mucho mejor con los muertos. Porque ¿quién es el que determina si una persona está muerta? Muere, fíjate, murió. Sí, pero no hay que declararlo muerto todavía. Ya se murió, sí, pero no. ¿Sabes cómo lo hacen ellos, hermanos? Se muere, está bien muerto, no tiene respiración, pero viene uno que es médico, que conoce, y es el que lo declara ¿qué? Muerto, aunque ya está bien, ¿qué, hermanos? Bien muerto. Ahora, les vuelvo a preguntar, hermana Irma, no se me duerma porque se me muere, se me convierte en una oxisa, bueno, en un oxiso. Ok, bueno, está bien. Fíjate, hermano, ¿cuándo se murió? No cuando se declaró muerto. ¿Cuándo dejó de ser miembro? No cuando se dijo que ya no es miembro. ¿Cuándo, hermanos? Este procedimiento es lo que se está hablando Pablo. Pablo está preocupado de eso. Fíjate cómo dice Efesios 4, para entender mejor este concepto. Levante la mano si están conmigo todavía, hermanos. Efesios 4, Efesios 5, perdón, en el versículo 14. Es más, Efesios 4 y Efesios 5 tienen el propósito de enseñarnos cómo no debemos ya de vivir. Efesios 5, en el versículo 14, el que lo tenga lo puede leer. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Les voy a preguntar, hermanos, ¿está dormido? ¿Sí? ¿Está entre los muertos? ¿Tiene la oportunidad todavía? Sí, es lo que está diciendo. Sí, o sea que no está totalmente ¿qué? Muerto. Ahora, ¿nunca han escuchado la expresión está tirando patas de ahogado? Patadas, perdón. Levante la mano, ¿quién está conmigo? ¿Saben qué significa estar tirando patadas de ahogado? Dice, espérate, si está ahogado, ¿cómo puede tirar patadas? ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero es un dicho común. Hay gente que está tirando ya patadas de ahogados. Ya está muerto. Pero ¿quién lo va a dictaminar? ¿Quién lo va a decir, hermanos? Lo dice el que tiene menos conflicto de intereses. Si Caleb se muere o si Tali se muere, a mí no me conviene que sepan. Yo voy a tratar de ocultarlo lo más posible hasta el momento que ya no lo pueda ocultar. Porque ya todos se van a empezar a dar cuenta ¿qué? De que están muertos. Pero cuando se murió, pudo haber sido una muerte violenta o pudo haber sido una muerte gradual. ¿Quién dictamina? Los más espirituales son los que dictaminan. Fíjate cómo Pablo dice en el capítulo 4, versículo 7 ahí en Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. A ver, imagínense su predicador bailando tango. Visualícenme. ¿Qué digo tango? ¿El pasito qué? Duranguense. Imagínenme. Le estoy dando bien chido a la hilacha. Bien suave, le estoy dando bien suave y todo bien, unos movimientos bien acá. Y ustedes me dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Podrías imaginarte que hay iglesias que hacen sus bailes y dicen que son iglesias? Hermanos que se avientan su vals y dicen, no está tan mal, pues esto es con mucha elegancia. Es cristiano, me estoy aventando un vals cristianamente. Imagínate uno que se pone a cantar con mariachi y todavía dice que es espiritual. Y canta la de Por tu maldito amor. En la iglesia no canta para los himnos, pero acá hasta hace el falseto. Y se avienta. ¿Cuándo se murió, hermanos? ¿Cuándo se murió? Pablo dice, no deberíamos hacer eso, no deberíamos andar como los otros. Entonces, ¿cuándo decides tú que está bien o está mal algo? ¿Cuándo deja una persona de ser miembro? Un miembro deja de ser miembro cuando alguien se ha desviado totalmente de la fe. Por eso la iglesia es importante. Parece que no, pero la iglesia es importante. Porque si no lo dirías a la iglesia, si no lo harías enfrente de la iglesia, quiere decir que tú sabes que está mal. Y mucha gente no le gusta que la iglesia sepan de su vida. Antes era bien fácil, hermanos, pero ahora con los medios ya todos saben lo que hacen todos. Pero son bien inteligentes los medios. Ahora puedes restringir a todos y nadie sabe lo que estoy haciendo. Es increíble, ¿verdad? Pero siempre va a haber alguien que te va a sacar un video y te va a etiquetar. Siempre sale alguien. Y entonces la gente se da cuenta. La pregunta que les hago, hermanos, ¿es importante la iglesia ahora? ¿Es importante la iglesia ahora? ¿La iglesia no salva? No, totalmente. Pero los salvos son miembros de la iglesia. Quien salva es Cristo totalmente, pero la iglesia es el cuerpo de ¿qué más? De Cristo. Entonces empieza a haber una unidad. No puedo decir, yo creo en la cabeza, pero no creo en su cuerpo. Yo creo en la cabeza, pero yo no quiero tener nada que ver con el cuerpo. Dice Efesios, no es posible. Por eso puso la iglesia, para que entendamos el amor tan profundo que nos tiene Dios. Y en 4 y 5 nos explica cómo no debemos de vivir, porque eso era como vivíamos antes, ahora no debemos de vivir así, antes. Hermano Ricardo, no lo conozco personalmente, pero le agradezco el hecho de que me haya tomado en cuenta para esto del canto. La verdad es un honor para mí que lo haga. Espero que sirva, que se conozca, porque son de las cosas que he hecho para el Señor, y espero que sea de edificación y de gozo también para que lo escuche y lo pueda cantar y edificarse también con él. Muchas gracias, hermano, por tomarme en cuenta y Dios lo bendiga.